se han venido a menos en los últimos años, sobre todo porque hemos experimentado en el caso particular del Ecuador la implementación de leyes, de normas que han golpeado sobre todo y especialmente a los sectores más vulnerables y en este caso pues a las y los trabajadores. Creo que y con más fuerza a las mujeres que son cabezas de hogar, que muchas veces y en algunos casos quienes se han convertido en el sustento de sus casas, en lo económico, probablemente en el caso de las mujeres es quienes más se han visto afectadas o golpeadas por la situación que atraviesa actualmente el país, ¿no? Y no solamente por lo que ocurre hoy en día, sino también por el resultado de condiciones y situaciones que nos han resultado adversas, como las permanentes y persistentes crisis económicas que hemos vivido como país, que también, digamos, esos coletazos que han ocurrido en otras partes del mundo nos han terminado afectando, como por ejemplo situaciones de conflicto bélico como la guerra entre Rusia y Ucrania, por citar un ejemplo, y así la caída del precio de los minerales, del petróleo, lo que sucedió en la época de la pandemia, en donde las mujeres no solo tenían las que contaban con la suerte de tener un trabajo, hacerlo vía telemática, sino también convertirse en niñeras dentro de casa y en cuidadoras y hasta en educadoras de sus propios hijos. Así que son condiciones realmente excepcionales y especiales, y yo les manifestaba hace un momento que esto tiene también que ver, y mucho por supuesto, con lo que se hace desde lo público y desde el Estado para tratar o de proteger y de cuidar las fuentes de empleo, y más que las fuentes de empleo, a las y los trabajadores, y eso, digamos, en la práctica se ha visto muy poco. Y creo que más allá de los grandes temas de coyuntura, ya vamos a hablar más adelante porque se sigue desarrollando estas jornadas de audiencia sobre el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Hoy le tocaba presentar sus alegatos a la defensa ecuatoriana. Vamos a hablar sobre eso también, por supuesto, más adelante. Santos Dalvite ha sido censurado por la Asamblea en un juicio político, pero es 1 de mayo y creo que hay que abordar con tiempo y con el espacio que se merece una fecha tan importante como esta, que es la del Día del Trabajo, más todavía y tomando en cuenta de que vamos en seguidilla con 3 gobiernos que le han terminado dando la espalda justamente a los trabajadores. Y yo les decía que desde el Estado debería haber todo ese tipo de garantías que apunten desde el punto de vista de la política pública o de las reformas legales a sostener los empleos que todavía existen. A don Luis Orozco, que nos sigue a través del TikTok, le mandamos un fuerte abrazo de parte de todos los borregos a los que él insulta. Y más bien hemos visto todo lo contrario, ¿no? Y esto tiene que ver, claro, con la orientación ideológica que han tenido los gobiernos que han estado al frente del manejo de la cosa pública durante los últimos años en el país. Venía escuchándole al profe la lectura de noticias, y a propósito justamente de este Día del Trabajo, manifestaba en alguna de las notas que leía el profe cómo en la actualidad cada vez son menos las personas, los trabajadores, que perciben un salario, que no están, por ejemplo, afiliadas a la Seguridad Social. Y creo que bastaría hacer con un simple ejercicio matemático, sin necesidad de que ustedes y yo seamos expertos de ese título que no entregan en ninguna universidad, por cierto. Me encanta cuando usan esa etiqueta de los expertos, para referirnos a
la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que nos ubicamos dentro de la población económicamente activa y que comparemos esa cifra con la de las personas que están actualmente afiliadas en la Seguridad Social. De algo así como 8 millones y más, 8 millones y pico de ecuatorianos que se encuentran justamente dentro de la población económicamente activa, de un total de 17, 18 millones. Ni siquiera sabemos cuántos somos, porque como hasta hacen mal los censos. Nos ubicamos dentro de la población económicamente activa. Y de ahí apenas 3 millones, si es que todavía seguimos siendo 3 millones de ecuatorianos, tenemos afiliación al IES. ¿Qué pasa con los otros 5 millones que están en edad de todavía trabajar, de todavía producir, y que no están afiliados al IES, que no han estado afiliados al IES y que probablemente no van a estar afiliados a la Seguridad Social? Y ayer, fíjense ustedes, me encontraba con una nota publicada en un medio privado que hace referencia a un sector de la población económicamente activa que durante un tiempo se benefició de políticas públicas que obligaban a sus empleadores a afiliarles, cuando esto antes y hoy nuevamente vuelve a convertirse en una moderna forma de esclavitud. Me refiero al trabajo doméstico. Resulta que Diario El Universo recoge el resultado de un estudio académico elaborado por, entiendo, estudiantes, mujeres además, de la Universidad Central, que nos deja unas cifras, solo hablando del tema del trabajo doméstico, que ya deberían generar no solo preocupación, sino una reacción de parte de la sociedad para darnos cuenta cómo hemos ido retrocediendo, cómo hemos ido precarizando y cómo hemos ido cediendo frente a posturas que son mucho más conservadoras y que son de una visión mucho más regresiva en materia de derecho de los trabajadores. El titular de esta nota publicada por Diario El Universo dice que el 62.8% de las trabajadoras domésticas solamente en Quito trabajó sin afiliación al IES en 2022. El 63% prácticamente de mujeres, para conectar con la idea que empezaba yo refiriéndome hace un momento de que fueron las mujeres las más golpeadas por todas estas situaciones y condiciones que hemos atravesado en los últimos años. El 63% de trabajadoras domésticas en Quito no tienen afiliación al IES. La confianza del jefe es una ayuda a tener un mejor trato, tanto económica como moralmente, para que no nos maltraten. Esto es increíble, por eso yo les hablaba de que son formas modernas de esclavitud. Este es uno de los testimonios registrados en el estudio Vínculos Laborales y Emocionales navegando el vaivén de la realidad de las trabajadoras remuneradas del hogar, elaborado por las economistas Alejandra Andachi y Micaela Guanoluisa en conjunto con la Universidad Central del Ecuador. Ese relato recoge una de las ideas principales del estudio: la familiaridad que se crea entre las trabajadoras remuneradas del hogar, combinada con sentimientos de inferioridad y vergüenza, abren la puerta a un sinnúmero de abusos laborales hacia las trabajadoras remuneradas del hogar. Mujeres que son, por supuesto, maltratadas, despreciadas, en muchos casos también abusadas por parte de las familias que las acogen, entre comillas. Seguramente
No serán todos los casos, pero sí hay muchos que se desarrollan y se desenvuelven en un ambiente de violencia por efecto justamente de esta relación de poder que hay. El estudio analizó datos de afiliación al IES, duración de la jornada laboral, acceso a la educación, si recibieron 13º, 14º sueldo, entre otros indicadores. La economista Andachi señala que todos apuntan a una rápida precarización de la profesión después del 2020, el año de la pandemia. Y recuerden ustedes, año en que, por ejemplo, se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, le hace humanitario entre comillas, que afectó el trabajo adecuado, incrementó el desempleo y fortaleció mecanismos de despidos injustificados, redujo las horas de trabajo y consigo también los salarios, según se lee en una parte de la introducción del reporte. Esta ley, que precarizó el empleo, y en este caso específico el empleo de las trabajadoras domésticas y la remuneración y los beneficios y demás, fue un proyecto de ley aprobado y promovido durante el gobierno de Lenín Moreno, la asamblea presidida por César Litardo, la asamblea de los repartos, en donde la ministra de gobierno era la señora María Paula Rom, mujer. En Quito, por ejemplo, el 57% de las trabajadoras estaban afiliadas en 2018. Ese número ha ido disminuyendo, bajando al 36%, del 57% al 36%. En 2021 al 33% en 2022. Del 57% en el 2018 al 33% en el 2022. Andachi, sin embargo, explica que los indicadores económicos no cuentan toda la historia. Hay muchos datos que apuntan a la precarización, pero nos preguntábamos, ¿por qué hay muchas que se sentían agradecidas a pesar de no estar afiliadas al Seguro Social y de que no les pagan bien? ¿Por qué no peleaban?, se preguntan las investigadoras. Ahí fue cuando dijimos que había algo más allá de lo económico. Nos dimos cuenta de que hay un vínculo emocional fuerte en este ámbito de trabajo, dice la economista. El hogar es un lugar íntimo e inevitablemente una trabajadora termina sintiendo familiaridad con sus empleadores. Ese tema emocional puede ser eso o puede ser también temor. Temor a represalias o temor también a simplemente quedarte sin ese ingreso y sin tener un techo donde vivir adicionalmente. No solamente pensemos en el ingreso económico, sino también las condiciones de vida y de seguridad que no tienen justamente este tipo de trabajadoras. Muchas trabajadoras incluso trabajan puertas adentro, generando aún más sentido de pertenencia con las familias. Esto abre una puerta para la precarización, así de simple. Andachi pone de ejemplo los regalos que los empleadores les hacen a las trabajadoras como ropa y juguetes de segunda mano, en vez de pagar horas extras. Por ejemplo, el empleador termina cumpliendo un rol maternal. La leche que ya estaba a punto de caducarse me la diste, sí, qué linda, pero no estoy afiliada, no me pagas horas extras, no se me cuenta el transporte a lo que vengo a trabajar, señalan una de las personas que forma parte de este estudio. Uno de los testimonios recogidos explicaba que, aunque los empleadores la invitaban a comer en la misma mesa que ellos, esto la incomodaba. Agregan que esto se debe en parte al capital cultural. Las trabajadoras remuneradas del hogar en su mayoría son mujeres que provienen de familias pobres, no han completado su educación y se dedican a esa profesión desde que son niñas, aumentando el sentido de vergüenza que a su vez, añaden las autoras del estudio, las lleva a ver a sus empleadores, obviamente, como seres o personas superiores a ellas, lo cual profundiza obviamente lo que les manifestaba hace un rato, que es esa relación permanente de poder, de sentir que no tienen derecho a reclamar nada. Pero sí creo que vale la pena también recordar que hubo un momento en el que desde lo público se protegía justamente
la posibilidad y los derechos de las trabajadoras domésticas a ser y estar afiliadas a la seguridad social y a que se beneficien del pago de 13º y que se beneficien de vacaciones y que además, adicionalmente a eso, pues tengan buen trato y se respeten sus horarios, se respeten los fines de semana, porque pasa también que como a estas personas, por ejemplo, que trabajan puertas adentro, tú les brindas un techo, un lugar donde dormir, parecería que ellas te deben casi que la vida y que tienen que trabajar para ti el sábado y el domingo hasta en horas de la madrugada. A esas condiciones hemos llegado en momentos como este, y hoy estamos hablando de esto justamente, fíjense ustedes, un miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. Es un momento de celebración, y si uno se pone a ver estos relatos, estas notas y esta realidad, probablemente no es un momento de celebración, sino más bien de entender estas fechas como el momento apropiado para expresar y manifestar el descontento y por supuesto la indignación que debería haber con un Estado que evidentemente no está protegiendo a sus trabajadores. No es un día de celebración, más allá de que todo el mundo hoy estará diciendo feliz día a los trabajadores, sí es un momento para reivindicar causas y para reivindicar derechos y para reivindicar esos derechos que han sido además el resultado de la lucha de trabajadores y trabajadoras por décadas, no solo en este país, sino en el mundo entero. Porque si no, como bien dice doña Magda en el chat, vamos a celebrar pues el Día del Esclavo, escuchando y leyendo relatos como estos que quería compartirlos con ustedes y que me parece que son absolutamente pertinentes en un momento como el actual que está viviendo el país. Y de ahí quiero atarle también al origen de esta nota, que me parece además súper bien que el Universo lo haya publicado, pero fueron justamente también estos medios de comunicación que durante ese 2020 en que se promovió y se dio la aprobación de la ley humanitaria, hablaban de, además sin contrastar y sin consultar también a especialistas en materia económica, las consecuencias de aprobar un proyecto de ley como este. En esa época, como ahora también, ha pasado, por ejemplo, con la pregunta del trabajo por horas, en la última consulta, hubo voces que fueron sumamente críticas y que se escucharon en diversos medios que son más bien alternativos, que hablaban de el retroceso que significaría ir hacia un modelo de explotación laboral y de profundización de la precarización y de la flexibilización laboral. En aquella época, los grandes medios de comunicación que se habían convertido en amplificadores de las tesis del gobierno de Lenín Moreno y que eran también fueron una gran plataforma mediática y política para personajes como la señora María Paula Romo, por ejemplo, o Richard Martínez, que después se terminó convirtiendo en una puerta giratoria y pasó de ser ministro de Finanzas del gobierno de Ecuador a convertirse en uno de los vicepresidentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues en esa época nos hablaban solo de las bondades que habría con la aprobación de la ley humanitaria los medios de comunicación. Y no se profundizaba desde otros espacios con más capacidad de difusión y de llegada a la gente, a la población, sobre lo tóxico y nocivo que iba a resultar para el mercado laboral la aprobación de una ley como esa. Ustedes acaban de ver en este momento que en qué manera y de qué forma terminó afectando la aplicación de esa ley, por ejemplo, y únicamente al trabajo de las mujeres que se encargan de las tareas domésticas en los hogares. Pasamos de 57% de afiliación al IES al 33% en apenas 2 años. Las cifras que recoge esta investigación llegan hasta el 2022. En el 2022 había todavía un 33% de trabajadoras domésticas afiliadas al IES.
Hoy estamos 2024. Lo más seguro es que como se ha ido además retrocediendo en materia de derechos, y por supuesto porque no hay espacios que sirvan para la defensa de las y los trabajadores, lo más lógico es que esa cifra se haya reducido, que ya no sea solo el 33, sino probablemente menos el porcentaje de mujeres que actualmente se dedican a estas tareas y que tienen afiliación a la seguridad social. Habrá que estar pendientes y esperando que exista una nueva investigación para ver a cuánto llegó el impacto de normas como aquella, como la de la famosa ley humanitaria, y que han resultado en, por ejemplo, la desafectación o desafiliación de una gran cantidad de personas que se dedican a este oficio de la seguridad social, ¿no? Y hoy, fíjense, estamos todavía conversando sobre la posibilidad de ir a través de otros mecanismos y de otras vías que podrían ser las legislativas, que es a las cuales no quiso recurrir el gobierno para tramitar, por no decir todas, las preguntas que planteó en la consulta popular, para imponer esta tesis del trabajo por horas, que el gobierno ha dicho, no es mi tesis, era la tesis de Construye de María Paula Romo, pero ahora resulta que el gobierno de Noboa está insistiendo en la posibilidad de, a través de la vía legislativa, modificar las modalidades de contratación para los trabajadores, a pesar de que el pueblo les dio un rotundo no el pasado 21 de abril. Y a la par de esto, estamos escuchando también las intenciones de quienes están al frente actualmente del IES de incrementar los años de aportaciones y de afiliación al IES para que usted pueda acceder a una mejor jubilación. Y valdría la pena recordar que uno de los ofrecimientos de campaña del entonces candidato Daniel Noboa fue subir las pensiones jubilares, y seguramente muchísimos jubilados de nuestro país escucharon aquella oferta de campaña del candidato Noboa y confiaron en que les iba a subir las pensiones jubilares, pero nunca habló de condiciones, pues. Nunca se planteó en época de campaña el incrementar el número de aportaciones y a la vez incrementar el número de años que usted tenía que trabajar. Ahora pretenden, en un país cuya expectativa de vida creo que está en los 76 o 77 años, que hasta los 70 trabajen para tener una mejor pensión jubilar. Y yo ahí encuentro una profunda contradicción, porque si estaban tratando de impulsar, por ejemplo, el trabajo por horas, y que sabemos además que con esas modalidades no se cumplen y no se respetan todos los derechos que tendría un trabajador, entre esos, por supuesto, la afiliación a la seguridad social. Me imagino que lo que estarían buscando seguramente es promover una suerte como de afiliación voluntaria, más no que sean los empleadores quienes cumplan con aquello, sino que sea el propio trabajador el que, como una necesidad, recurra a la seguridad social a afiliarse de manera voluntaria. Pero si estábamos apuntando a incrementar estas nuevas modalidades de contratación, el trabajo por horas, que no implica justamente que todos los trabajadores tengan seguridad social, ¿qué trabajadores vamos a pretender que sigan laborando hasta los 70 años? Ustedes habrán visto durante los últimos días, sobre todo, y cómo las empresas, para, por ejemplo, evitarse el pago de la jubilación patronal, antes de que un trabajador cumpla 20 años, se deshacen del trabajador. Y ahora el problema no es solamente el empleo joven, al que el gobierno de Noboa le está supuestamente prestando muchísima atención, y que nos ha dicho que han creado 60,000 plazas de empleo joven que no sabemos en dónde están, más allá de los spots publicitarios. ¿Qué pasa con las personas mayores de 40, de 45 o de 50 años? Hay
espacios y plazas de empleo para ese tipo de trabajadores o de profesionales, a los que justamente por su avanzada edad también hay empresas que les niegan la posibilidad de trabajar. ¿Qué pasa con ese gran segmento de la población? Ya millennials somos algunos, ¿no? que pasamos los 40 años, o baby boomers. ¿A dónde se van a ir a trabajar? Muchos estamos hablando sobre el tema del empleo joven, y la gente de 40, 45 más, ¿a dónde se va a ir a trabajar? ¿Qué empresa les va a brindar las garantías de un trabajo seguro y bien pagado, por supuesto, con toda la experiencia que debe tener una persona de esa edad? Cuando además estamos viendo que hay un gobierno, como los dos anteriores, tanto el de Moreno como el de Lasso, que además apuntan que cada vez el Estado contrate menos y que las plazas de empleo del sector público cada vez se reduzcan más. ¿Por qué? Porque para ellos el servidor público, el burócrata, es un desperdicio de dinero, y la austeridad debe pasar también por que el Estado contrate cada vez menos trabajadores. Y ahí nos negamos a la posibilidad de que, por ejemplo, en cuestión de inversión pública, el Estado cuente con ingenieros, con técnicos, con obreros certificados y calificados, más que por cualquier institución, por los años que tienen de experiencia en las áreas que manejen cada uno de ellos. Sí, entonces, la pregunta es, si lo privado no genera las plazas de empleo suficientes, y estamos viendo que, como ayer conversábamos con uno de los representantes del sector automotriz de este país, que nos relataba y nos contaba por qué una gran planta ensambladora de autos se va del país y se van a perder una cantidad enorme de empleos. Si el sector privado no está sintiendo que en el país hay las garantías jurídicas de seguridad, ambientales necesarias como para invertir, y el sector público también se niega a invertir y se niega a contratar personal, la pregunta es ¿a dónde van a ir a trabajar? Y más todavía, hasta los 70 años, como pretende el actual presidente del directorio del IES. Vaya que son unas situaciones y una condición y un escenario súper complicado, súper difícil. El que hay actualmente en el Ecuador. En las últimas horas, la defensa del Ecuador en este conflicto diplomático ha presentado sus alegatos y su descargo ante la postura expresada por México y los representantes del gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia ubicada en Países Bajos, en La Haya. Recogemos a esta hora información que nos llega desde agencias de noticias del exterior. Ecuador defiende asalto a la embajada mexicana ante la Corte Internacional de Justicia. Los diplomáticos ecuatorianos, en realidad hay uno solo, porque el resto del equipo jurídico que está defendiendo la postura del Ecuador no son funcionarios todos de carrera de la diplomacia en nuestro país, sino que entiendo hay 5, 4 de ellos son contratados, ¿no? Abogados con mucha experiencia, con mucha prestancia, pero que no forman parte del servicio exterior ecuatoriano. Los diplomáticos ecuatorianos calificaron el suceso como un incidente aislado. Ecuador justifica en La Haya sus motivos para ingresar a la embajada mexicana en Quito y arrestar al asilado ex vicepresidente Jorge Glass. Ecuador aseguró este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión a la Embajada de México en Quito fue un acto excepcional en la segunda jornada de audiencias orales por una demanda de medidas preventivas solicitadas por México. El principal agente de Ecuador ante la Corte, el diplomático Andrés Terán Parral, afirmó que el incidente aislado del 5 de abril fue solamente eso. Tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales. Lamentamos y rechazamos que México ponga en duda nuestra buena fe, agregó el diplomático ecuatoriano.
Asimismo, Ecuador formalizó el lunes una demanda contra México, país al que acusa de incumplimiento de sus obligaciones a la luz de la legislación internacional. En particular, Ecuador cuestiona el uso indebido de las dependencias de la embajada para proteger al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass de la acción de la justicia ecuatoriana, además de interferir en asuntos internos del país. Y recuerdan lo sucedido justamente aquella noche del 5 de abril. El Estado ecuatoriano, como les decía, ha preparado la defensa ante la Corte Internacional de Justicia por las controversias con los Estados Unidos mexicanos, y quiero leerles un comunicado que fue emitido por la Procuraduría en los días anteriores. En referencia a los procedimientos seguidos ante la Corte Internacional de Justicia con relación a las controversias entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Ecuador, la Procuraduría General del Estado informa que para la defensa de los intereses estatales se ha integrado un equipo liderado principalmente por los siguientes abogados expertos en Derecho Internacional Público, cuya trayectoria incluye probada experiencia en casos ante esta Corte: Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crosato y Yomi Sender, todos extranjeros. Y obviamente esta delegación la completa el embajador del Ecuador en los Países Bajos, Andrés Terán Parral, quien actuará como agente de la República del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. En contraste, el equipo mexicano en su mayoría está conformado por miembros del Servicio Exterior mexicano. Entonces, ayer una pregunta que, por ejemplo, nosotros le formulábamos al doctor David Cordero, que estuvo en entrevista y que después de él la replanteara a través de sus redes sociales, es: ¿cuánto le va a costar al país la contratación de este bufete de abogados internacionales? El doctor Cordero acá dio una cifra y la puso él como base. Obviamente no dijo el techo, porque eso es algo que tendrá que transparentar el gobierno del señor Noboa. Que no menos de $500,000, que puede ser muchísimo más, dijo Cordero. Y bueno, los efectos de esta denuncia que ha presentado México en contra de Ecuador seguramente van a ser peores que esos $500,000. Cuando, a ver, por un efecto de transparencia, primero el gobierno del señor Noboa debería decirle al país cuánto le va a costar la contratación de estos abogados significará al país. Debería decirlo por transparencia el señor Noboa o la señora Sommerfield, la canciller. ¿Cuántos recursos públicos? Porque además de esta defensa no es que el señor Noboa la va a pagar de su bolsillo, del bolsillo de sus empresas. La va a pagar de recursos que salen del pago de impuestos, de esos impuestos que usted paga más ahora en el gobierno de Noboa. Por un efecto de transparencia. Creo que el gobierno del Ecuador debería decirle al país entero cuánto se va a destinar para solventar la defensa en la Corte Internacional de Justicia. Y creo que habría que señalar un hecho fundamental, que se podía haber evitado este proceso en una corte de altísimo nivel como la de La Haya, si es que el gobierno del Ecuador ofrecía una disculpa a México, que era lo único que estaban buscando después de una grosera y violenta intromisión de la fuerza pública ecuatoriana a una misión diplomática mexicana. Lo mínimo que se hubiera esperado del gobierno de Ecuador, ya hizo lo que quiso, logró lo que quería, que era encarcelar a Glass, lo humillaron, hicieron lo que quisieron, ya lo tienen a Glass en la roca, ya ofrezcan una disculpa. Pero acá es que no está, y creo que esto debemos de entenderlo muy bien, no está en juego la tesis de un Estado, no está en juego la postura del Estado ecuatoriano, está en juego la vanidad y el ego de un gobernante. Eso es todo. Y es lamentable que el país esté destinando tales cantidades de recursos económicos cuando en este país se necesita cubrir los gastos, por ejemplo, que el Estado, las deudas que el Estado tiene con la propia seguridad social, con Solca, las escuelas se caen a pedazos, los colegios se caen a pedazos, cada vez hay más
niñas, niños, jóvenes que dejan de estudiar y que terminan siendo presa de estos grupos de delincuencia organizada, que obviamente los reclutan, les contentan por ahí con algo que ni el Estado y muchas veces ni las familias les pueden dar, cuando hay una infinidad de necesidades en este país, nosotros estamos destinando recursos públicos para cubrir los gastos de un conflicto diplomático que se pudo haber evitado y un conflicto jurídico internacional que se pudo haber evitado si es que el gobierno de Ecuador dejaba a un lado la soberbia, la prepotencia y el autoritarismo con el cual están en este momento actuando puertas adentro, también puertas afuera, ofrecían una disculpa y nos ahorrábamos todo, además, no solamente el dinero que se va a destinar a la defensa, sino adicionalmente también el bochorno que significa que como país estamos haciendo en este momento y cumpliendo en este momento después de ver las justificaciones y las argumentaciones que está exponiendo el equipo ecuatoriano como parte de su defensa y de sus alegatos frente a la Corte Internacional de Justicia. En su defensa ante la Corte, Ecuador alega que el asalto a la Embajada de México en Quito fue una excepcionalidad, como ustedes escucharon hace un momento, una excepcionalidad extrema, pero que no existe ningún riesgo de futuras intromisiones. Y ayer hablábamos en la entrevista con David Cordero sobre un asunto fundamental, y es el de la confianza. Con lo sucedido la noche del viernes 5 de abril, Ecuador ante la comunidad internacional perdió la confianza, y no se puede simplificar o reducir un asunto tan grave como el asalto violento armado a una misión diplomática como un acto de excepcionalidad extrema. Porque si mañana, y van a ver ustedes que las embajadas en este país, si es que sigue el señor Noboa al frente del gobierno durante este año que queda y los que vienen, porque entendemos que se va a lanzar a la reelección, y a algún ecuatoriano, algún mortal común se le ocurre ir a pedir asilo en una embajada, esas embajadas, después de haber visto lo que sucedió en la misión diplomática mexicana el 5 de abril, lo pensarán 1000 veces antes de recibirle a cualquier persona que vaya a solicitar asilo. Porque no hay garantías de que la sede diplomática de un país hermano sea respetada, porque ya se irrespetó una vez el derecho internacional, la inmunidad diplomática que tiene una embajada. ¿Y qué nos puede hacer creer a nosotros o a cualquier misión extranjera que el gobierno del Ecuador no va a volver a cometer el mismo error otra vez? A pesar de que sí, en este caso, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta también, habían consideraciones de carácter político, había una campaña en marcha, la de la consulta, el gobierno estaba cayendo también en sus números, en sus encuestas, tenían que dar un golpe de efecto, lo dieron, finalmente no les dio resultado porque no ganaron toda la consulta. Así que probablemente en el futuro habrán otro tipo de escenarios, otro tipo de coyunturas, pero ¿quién le garantiza a las embajadas de cualquier país del mundo que lo que sucedió el 5 de abril con la Embajada de México no vuelva a suceder? Así que no se puede reducir este asunto y este tema a la excepcionalidad extrema que le llevó al gobierno de Noboa a irrumpir de manera violenta en la Embajada mexicana acá en Quito. Lo cual es, por cierto, lamentable, ¿no? Y seguramente nos tocará esperar mucho tiempo, algunos años, como para saber cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero creo que también tenemos una suerte como de anticipo, que es lo que sucedió en estos foros internacionales como el de la OEA, en donde 29 países le dieron la espalda al Ecuador y le dieron la razón a la tesis de México, en donde se aprobó una resolución que seguramente en la Corte Internacional la tomarán mucho en cuenta a la hora de dictar una sentencia, y en donde obviamente el Ecuador, por supuesto,
como perdió en la OEA 29-1, volverá a perder por goleada, y veremos si es que ahí el presidente nuevamente vuelve a citar el ejemplo de los marcadores deportivos, como lo hizo después del resultado de la consulta popular.